Hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a una nueva semana de contenido de Twin Greens. Recuerda que en este canal todas las semanas hablamos algo sobre cómo cuidar la piel de tu hijo adolescente. Y esta semana vamos a estar hablando sobre cómo elegir la hidratante apropiada. Si ves los videos de la semana pasada, estuvieron enfocados a por qué deberíamos hidratar la piel de nuestros hijos como parte fundamental de la salud. La adolescencia es una edad súper complicada, no solamente a nivel físico, también a nivel emocional, y nuestros niños no necesitan enfrentarse a algo adicional como un problema en la salud de la piel. Por eso es súper importante que desde que son preadolescentes les enseñemos a cuidar de su piel y sobre todo hidratarla. Este video de hoy se enfoca en cómo analizo si una hidratante es adecuada o no, sea para la piel de mi hijo o sea para mí, porque yo no creo que haya necesidad de estar probando muchos productos. De hecho, creo que para la piel no es bueno estar probando, porque eso puede crear una disrupción en el sistema inmune de la piel. Más bien creo que hay que aprender a analizar las etiquetas de los productos antes de comprarlas para así tomar una decisión si ese producto se identifica con lo que yo estoy buscando o con la ética también que estoy buscando, si que estoy pensando en un producto natural o en un producto vegano, etc. Así que hoy analizo 3 productos para ti, 2 que son de mi agrado, otro que no tanto, pero precisamente para contarte un poco sobre cómo hago para identificar si un producto me gusta o no. Así que quédate conmigo. Nuestro label análisis. El primer producto que te quiero mostrar es este, se llama 8 Saints Pep Rally, que básicamente es un gel, un serum que tiene ácido hialurónico y vitamina C. Me parece súper interesante su fórmula. Yo investigo en EWG, es un portal que tiene mucha información tanto de productos como de ingredientes. Este producto está registrado en la base de ingredientes de productos terminados con una calificación de 2, que es muy bueno. 1 y 2 es excelente. A partir de 3 representa un pequeño riesgo para la salud, hasta 8, que ya es lo que determina como el máximo riesgo. Si te vas aquí, esta es la calificación que le da EWG y estos son los únicos 3 ingredientes del producto sobre los que llama la atención el riesgo. Sin embargo, quiero que los miremos de forma independiente. Este es el aceite esencial de geranio. ¿Qué pasa? Que el geranio tiene un componente que se llama geraniol, que es alergénico. Entonces, cuando utilizamos en las fórmulas en la fragancia el aceite esencial de geranio, tenemos que mantenernos dentro de ciertos límites y no sobrepasarlos para que no haya menos riesgo de geraniol, de que el geraniol afecte la salud de la piel. ¿Okay? Por eso levantan este riesgo en 4, que es válido. Sin embargo, por lo que veo en la etiqueta, está al final de la etiqueta, por lo que pensaría que tiene una mínima cantidad y que respetaron los límites que tenemos para utilizar este aceite esencial. Esta es la vitamina E, que normalmente, digamos, le representa un riesgo cuando se usan altas cantidades. Sin embargo, cuando estamos formulando la vitamina E es súper necesaria porque evita, sobre todo en presencia de aceites, evita que los aceites se oxiden y se eche a perder el producto. Por eso siempre se usa la vitamina E, solo que para utilizar su efecto antioxidante solamente utilizamos entre un 0.5, 0.2, máximo un 1% para un producto que está hecho completamente de aceite. Entonces no creo que sea un riesgo aquí. Se está usando, por lo que veo en el orden de la etiqueta, pensaría que se está usando una cantidad adecuada, así que esto no lo veo como algo riesgoso. Y el benzoato de sodio, es un preservante que a mi juicio, cuando lo combinamos con este sorbato de potasio, es uno de los mejores sistemas de preservado, porque juntos dan una excelente protección para el producto contra hongos, bacterias, etcétera, pero no son muy agresivos con la piel. Esta combinación me encanta. Nuevamente, obviamente los preservantes siempre levantan alergias, levantan alertas en las calificaciones, porque pues obviamente ellos tienen que matar microorganismos, ¿no? Lo que hacemos los formuladores naturales es buscar estos que son derivados de fuentes naturales,
como en este caso fermentaciones del azúcar, etcétera, para ayudar a preservar el producto sin ser agresivos con la piel. Así que este tampoco me preocuparía. Si ves, todo el resto de ingredientes están en verde. Glicerina, que es un excelente humectante, un extracto de té verde. Por lo que veo en los ingredientes también pareciera un producto más orientado a la piel grasa. ¿Okay? Digamos, el extracto de té verde es antibacterial, ayuda a remover como esas pequeñas bacterias en la piel, ayuda a controlar el sebo. Aquí, por ejemplo, el agua de Amamelis también es un seborregulador natural que hace una acción tónica súper bonita en la piel. Este que está acá, el Cassia angustifolia, es el ácido hialurónico botánico. Yo también utilizo a mí me parece mucho más natural, digamos, porque el ácido hialurónico que solemos utilizar, aunque es derivado natural, no es fabricado por una síntesis en laboratorio. Este es mucho más natural y vegano. Este es el que yo uso también, me encanta porque no necesitas utilizar grandes cantidades, sino que con un 2 o 3% del producto ya consigues unos resultados espectaculares. Este me fascina. Luego, si nos vamos a la siguiente hoja, tienen aloe vera, que es un humectante súper natural. Tienen, por ejemplo, un poquito de vitamina C. Y este me gusta porque normalmente cuando vemos vitamina C, y que solamente está el ascorbic acid o ácido ascórbico, es muy inestable en una fórmula y además necesita que el producto sea muy ácido. Entonces, para una piel joven, un producto tan ácido no me encanta. En cambio, esta versión, que es el sodium ascorbyl fosfate, que es, o SAP se le dice, es más suave, es decir, tiene el mismo efecto antioxidante de la vitamina C, se puede mantener en un pH 6, que es un pH súper bueno para la piel, y tiene muy buen efecto antioxidante. Entonces, esta combinación de poner un poco de vitamina C me encanta en el producto. Y ya esta es la parte de aceites. También, por ejemplo, Gotu Kola es un extracto buenísimo para el acné. Entonces, esta combinación de aceites, digamos jojoba, que es un aceite súper suave, horsetail, y estos extractos pienso que le dan un efecto adicional al producto. Me encantó la formulación de este producto, lo veo súper natural y la verdad lo recomendaría. Pensaría que incluso le puede servir a un joven, aunque no está destinado para jóvenes preadolescentes o adolescentes, yo sí lo utilizaría en un adolescente. Quiero contarte, y no quiero hablarte mal porque no es mi papel hablar mal de otro producto. Sin embargo, este no es el tipo de productos que se alinean con mi ethos, por ejemplo. Veo que el CeraVe lo recomiendan muchísimo, etcétera, pero mi ethos, o sea, mi ética es, a mí me gusta un producto lo más natural posible. Yo puedo aceptar que no sea 100% natural, porque hay veces que incluso yo, cuando formulo, a veces utilizo ingredientes sintéticos porque son mejores para la formulación, pero siempre me aseguro de que no representen un riesgo para la salud. Entonces, no se trata de que sea 100% natural, más bien diría que sea 100% safe, para la piel, especialmente cuando estoy pensando en la piel de preadolescentes y adolescentes. Este producto en EWG lo ha calificado en 4, que es un riesgo toxicológico medio, ¿ok? Y estos que están aquí son los ingredientes sobre los que levanto una alerta. Lo primero para mí que es, o sea, yo veo esto y automáticamente en mi mente digo, no, es en la preservación con parabenos. No estoy de acuerdo en la preservación con parabenos. Si tú ves, tienen propilparaben, tienen metilparaben, ¿ok? Esta mezcla a mí me parece una mezcla súper tóxica para la salud, especialmente cuando son jovencitos. Crea disrupción endocrina y la verdad es que hay cientos de estudios que están respaldando el uso de parabenos. Lo que pasa es, ¿por qué se sigue usando en el mercado? Porque es muy barato preservar con parabenos
y porque obviamente te entregan una vida útil de 3 años y como se produce tan en masa, pues sale más barato producir millones y que te duren 3 años en los anaqueles, y por eso utilizan esta mezcla. Yo personalmente prefiero productos que estén un poco más frescos, que duren 1 o 2 años, está bien que duren los 3, pero que se estén renovando, o sea, que tengan una preservación segura, pero que no representen un riesgo para la salud, ¿ok? Esto que es su sistema de preservado no es lo mío, yo automáticamente descarto este producto con esto. Otra cosa que levanta, digamos, las alertas EWG sobre estos emulsionantes, Cetiaret 20 y Polisorbate 20, que normalmente lo que sucede con ellos es que podrían tener presencia de 1,4 dioxane, que es un tóxico para la salud, también demostrado, y que pareciera que cuando el proceso que se hace en los emulsionantes que son PEG derived, normalmente podría haber riesgo de este tóxico. ¿Siempre es así? No necesariamente, depende mucho de la cantidad que utilices, es solo que los emulsionantes, como son los que están uniendo el agua con el aceite, normalmente están en un alto porcentaje, pero pues si tuviera que comparar entre usar parabenos o usar esto, pues la verdad es que prefiero los emulsionantes que los parabenos. Y este es dimeticón, que es una silicona. Lo que sucede con la silicona en la piel, le da una textura súper bonita a los productos, como un efecto silky, como sedoso, pero al mismo tiempo crea como una capa protectora que a veces evita que la piel respire. Es como si le creara un recubrimiento a la piel o al cabello, y que con el tiempo impide que absorba nutrientes. Entonces ese es de pronto, además que tiene un riesgo para el ambiente, pero pues tampoco es que sea así horrible, no. Pero de todas maneras sí, esta no sería mi elección ni en emulsionantes, y yo prefiero utilizar silicona vegetal. Bien, aquí, ¿qué otra cosa veo? Si bien el resto de ingredientes son buenos, están en 1 o 2, vamos a verlos aquí. La otra cosa que me preocupa es que son muchos ingredientes, ¿ok? O sea, fíjate que el que vimos ahorita es una hoja y un pedacito de la segunda, aquí son 3 prácticamente, o 2 y media. Y básicamente, ¿qué creo que a veces menos es más? La piel, el sistema inmune de la piel puede tener una disrupción cuando ponemos demasiados productos. Además, si algo nos irrita y tenemos un producto como este que tiene casi 40 ingredientes, no vamos a saber qué es lo que puede estar afectando la piel. Entonces, yo pensaría que para piel sensible en particular deberían usar productos con la menor cantidad de ingredientes posible. No me encanta esta elección de ingredientes en la parte funcional, o sea, esto que es el sistema de preservado y de emulsión, pero bueno, eso es lo que yo pienso, es lo que se identifica conmigo. Ya tú tomarás tu elección cuando estés analizando tus productos. Este de Air Organics o Complete Plus, que es un moisturizer, o sea, combina todo, combina hidratante, combina aceites en la misma fórmula. No está calificado en EWG, así que lo que hice fue calificar los ingredientes individuales, pero no lo tengo aquí. Aquí te muestro, digamos, los ingredientes que encuentro. Me gustó también mucho esta fórmula. Fíjense que aquí, este es cuando les digo al principio o al final de la etiqueta, los productos que están arriba son los que tienen una mayor proporción. Luego, a partir del 1% dentro de la fórmula los pueden colocar, del 1% para abajo se pueden colocar en cualquier orden. ¿Ok? Entonces lo que estoy viendo es que tiene muy buena cantidad de jugo de aloe vera, que es un súper hidratante. Esto me encanta. Por ejemplo, es el emulsionante que están utilizando, que también es natural. Por ejemplo, el Caprylic Triglyceride es un emoliente súper bueno que no deja la piel grasosa. Me encanta, la verdad, yo lo utilizo muchísimo. Tiene varios, yo lo veo y está recomendado para piel sensible. Entonces, de hecho, por ejemplo, la piel sensible también tiene tendencia a ser seca. Entonces tiene, por ejemplo, aceite de coco, aceite de cacao, que son súper ricos, son aceites súper ricos que yo no los recomiendo para la piel grasa,
porque tienen un índice comedogénico un poquito más alto, pero que en las pieles secas y sensibles aportan propiedades súper bonitas para la piel, ¿ok? También tiene vitamina B, tiene aceite de cáñamo, que es un aceite con un efecto antioxidante muy bonito. Además es un aceite que equilibra el omega 3 y el omega 6. Tiene vitamina E, que como les decía hace un ratito, la vitamina E no está muy bien rankeada, pero siempre que hay presencia de aceites debe colocarse en pequeñas cantidades, ¿ok? Ahora, ¿qué no me encanta? Si ven, digamos para aquí, por ejemplo, mi límite es aquí. La vitamina E es donde asumo que empieza el límite del 1%, lo que quiere decir que todos estos o están al 1 o están por debajo del 1. Entonces, por ejemplo, no tiene, o sea, aunque aparece hyaluronic acid, pensaría que está en el 1 o por debajo del 1. Podría, para tener un efecto un poco más hidratante, podría tener un poquito más, ¿ok? Tanto son los extractos, un poquito de manteca, me parece súper. Mira, también tiene el ascorbic acid. Para mí, por ejemplo, lo están usando para puros efectos de marketing. Primero, porque es evidente que el ascorbic acid se utiliza en proporciones del 10%. Si quieres decir que tu producto tiene vitamina C, aquí lo están utilizando por debajo del 1. Yo creo que es para decir, mira, tenemos vitamina C, pero no pienso que esté agregando demasiado a la fórmula. Siempre agrega, pero está por debajo del 1%. Yo personalmente como formuladora no lo hubiera colocado, porque ni siquiera van a poder llevar esta fórmula al nivel de acidez que el ascorbic acid necesita para ser efectivo. Entonces creo que está más por propósitos de marketing. Que es la forma más inestable de vitamina C, de todas maneras es muy barata, así que no le agrega demasiado costo al producto, pero sí le agrega visibilidad a la etiqueta. Todos estos son extractos naturales, me gusta. Por ejemplo, también es un súper hidratante, el MCM. Entonces, en general, lo veo como una fórmula natural. Mira, por ejemplo, también ellos eligieron un sistema de preservado, digamos, el gluconolactone es un quelante, el sodium benzoate, que lo vimos hace un ratito, que sí pareciera un poco tóxico, pero es muy buen preservante, y aquí se ve que está utilizado al 0. something, o sea, está en una proporción muy baja. Fenoxietanol no es natural. Sin embargo, fenoxietanol anethylglycerin es muy buen sistema de preservado, aunque no es natural, no es tan agresivo como los parabenos, así que aunque no lo permite la cosmética natural, sí aporta un equilibrio entre buena preservación y salud para la piel. Y eso es todo para Era Organics. Muy bien, y eso es todo por hoy, donde te enseñé cómo analizo mis productos. Te dejo aquí abajo la página de WG si quieres analizar los tuyos o analizar los ingredientes de una etiqueta e ir haciéndote una idea de qué es lo que estás colocando en la piel. Recuerda que si esto es de tu interés, si te interesa cuidar la piel de tus hijos preadolescentes y adolescentes con cosmética natural, porque mi filosofía es que estamos llenos de tóxicos, que hemos ido creando con el tiempo una alimentación no tan saludable, y parte de alimentarnos es alimentar la piel, ¿ok? Entonces, si esta información es útil para ti, por favor síguenos, dale like a este video, suscríbete para que recibas notificaciones de cuando publicamos nuevos videos, y compártelo con otras mamás que tengan hijos preadolescentes y adolescentes y que creas que puedan estar interesadas en la salud de la piel de sus hijos. Así que, chao, te veo la otra semana.